Nos pregunta dar un máster 564 sobre física de partículas elementales. Si en la teoría del modelo estándar las partículas de la generación 2 y 3 de la materia son exactamente iguales que la 1, solo que más masivas, ¿teóricamente debería haber aún más generaciones superiores de la materia? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que el modelo estándar, como teoría, no nos dice cuántas familias deberían existir en la materia. Sí es verdad que alberga o que acomoda las 3 familias que sabemos hoy en día que existen porque se han encontrado experimentalmente y que fueron previamente postuladas teóricamente debido a ciertos datos que se tenían de ciertos experimentos. Pero el modelo estándar como tal no nos dice si debería haber 4, 5, 3, etc. más familias, ¿no? Como teoría no nos da esta información. Entonces esta es una pregunta, el de si hay más familias en la materia, que los físicos se han hecho durante muchos años y que de hecho se siguen haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Buscarlas. Se han buscado partículas que puedan pertenecer a nuevas familias que no sean las 3 que conocemos. Y por ahora no se han encontrado. No se han encontrado partículas experimentalmente que puedan pertenecer a familias superiores de la materia. Sin embargo, tenemos medidas indirectas de ciertas cantidades que nos pueden dar pistas o que nos pueden dar información del número de familias que debería existir. 2 ejemplos de estas medidas indirectas son la anchura invisible del Z y la unitariedad de la CKM. ¿Pero qué son estas dos cosas? En cuanto a la anchura invisible del Z, bueno, el bosón Z es una partícula que puede desintegrarse en 2 neutrinos de la misma familia. Esta desintegración es peculiar porque los neutrinos son partículas invisibles, son partículas que escapan a los detectores y que no se ven. Pero la probabilidad de esa desintegración se puede conocer a través de medidas de otras cantidades. Además de esto, se puede hacer un cálculo teórico que relaciona esta probabilidad de desintegración del bosón Z con el número de familias que existen en la materia. Y por ahora, los datos que tenemos de la probabilidad de desintegración del Z concuerdan bastante bien con que solo existan 3 familias de la materia, salvo que de existir más familias fueran muy pesadas, o que tuvieran neutrinos que fueran muy pesados, porque en ese caso el Z no podría desintegrarse a neutrinos que fueran más pesados que él, porque no se conservarían la masa y la energía, y estos neutrinos pesados no entrarían en el cálculo de la probabilidad de la anchura invisible del Z. Entonces todavía sería compatible con los datos que tenemos hoy en día. Y sobre la unitariedad de la CKM, otra forma de obtener información sobre el número de familias es mirar al sector de los quarks. Los quarks son unas partículas del modelo estándar que tienen la propiedad de que pueden hablar entre las familias. Pero esta forma que tienen de hablar entre las familias tiene que cumplir una serie de requisitos matemáticos muy específicos. Estos requisitos matemáticos específicos que tienen que cumplir para que la teoría del modelo estándar sea consistente se pueden representar como los lados de un triángulo que tiene que cerrar exactamente. Entonces, si este triángulo cierra exactamente, quiere decir que existen solo 3 familias en la naturaleza. Si este triángulo queda un poco abierto, podría haber espacio para una 4ª familia o incluso para más familias. Entonces, con los datos de las medidas de los lados del triángulo que tenemos hoy en día, que vienen de los experimentos, parece que todo apunta a que existen 3 familias, porque el triángulo cierra bastante bien. Sin embargo, existe un pequeño error experimental que todavía dejaría cierto espacio para que existiera una 4ª familia, pero es pequeño y eso quiere decir que esta 4ª familia debería ser otra vez muy pesada. Entonces, como conclusión, el modelo estándar de forma teórica no nos dice si debería haber más familias de la materia, aparte de las 3 que ya conocemos experimentalmente. Pero nos da ciertas pistas, ciertos argumentos que con los datos que tenemos hoy en día parecen indicar que solo hay 3 familias de la materia o que podría haber alguna más si fueran muy pesadas.